Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que se estén cuidando. En estos días había anunciado que iba a hacer un mensaje, a compartir un mensaje que considero importante en estos tiempos. Escuché anuncios y uno ve a través de las redes videos, o anuncios o imágenes y se mandan unos a otros imágenes. Y lo resumí en esto, en lo que respecta al virus y los mercaderes de la fe y la conciencia de los oyentes. Vamos a obviarlo de estúpidos. Alcohol en gel, ungido, 1000 pesos la botellita. Certificado de sanidad firmado por el profeta tal, 500 pesos. Y frases como, mi Dios es grande, diciendo el apóstol, y el tuyo chiquito, que te entra en el bolsillo el bolsillo chiquitito de tu pantalón. Y el precio que sale creerle a ese Dios grande, y la manifestación de la fe que uno le tiene a un Dios chiquito grande es el dinero. O sea, si vos tenés un Dios grande, vas a dar más dinero. Y si tenés un Dios chiquito, das poquito. Solo dilo y será hecho, empoderando así las decisiones de los hombres y lo que se llama en psicología confesión positiva, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Determina tu fe. No se hace hincapié en que la fe es un don de Dios, sino también en una determinación humana. Y agarra como un apóstol en Estados Unidos que, como al apóstol Pablo no le había picado, no le había mordido, o sea, le mordió la serpiente y no le hizo nada, él quiso hacer lo mismo y bueno, se terminó muriendo. Pero también están esos que dicen no tomes el remedio porque si no, no crees que Dios es tu sanador. Y bueno, y así infinidad de pasajes bíblicos que no lo utilizan desde el contexto de lo que es la soberanía de Dios y la voluntad de Dios para el hombre, sino que lo utilizan como un beneficio para, yo digo, sus propios estómagos, ¿no? O sea, manipulan a la gente para sus propios beneficios. Y no les importa que este virus esté matando gente alrededor del mundo, no les interesa. En realidad les interesa sacar tajada, una tajada económica a todo esto. Y si no es económica, una tajada egocéntrica, que a donde ellos se puedan llegar a posicionar el día de mañana como alguien importante, ¿no? Yo sé que van a terminar pagando, porque Jesús dice que van a venir a Él y le van a decir, Señor, echamos en tu nombre demonios y hemos predicado y qué sé yo, y hemos hecho muchos milagros. Y Jesús dice, y yo les diré, apartaos de mí, obradores de maldad, ¿no? Y esto explica cuál es el fin de esta gente. Ahora, esto es una realidad que todos conocemos. Yo lo conocí de adentro y de afuera. Pero no solo quiero detenerme en esto, sino también en los oyentes. Normalmente las personas no quieren que se les meta uno adentro de su conciencia o en su interior. Y aquellos que compartimos la palabra de Dios no podemos hacer otra cosa, porque la palabra de Dios es lo que discierne los
pensamientos, intenciones del corazón y entra, es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo de la gente. Entonces, aquellos que predicamos la palabra de Dios, esa palabra entra a lo más profundo y cava a lo más profundo de las personas. Y muchas personas se resisten a eso. Nadie quiere. La mayoría de la gente vive una vida que no tiene absolutamente nada que ver con su interior. Entonces, y puse frases acá que uno escuchó en algún tramo de su vida, en alguna circunstancia: no te metas con mi conciencia, no te metas conmigo, vos no sabes nada, vos no sabes lo que me pasa, entonces no te metas conmigo. Y como Dios dice en 2 Timoteo 4:3, la gente tiene comezón de oír. Le pican los oídos para oír lo que les gusta. O sea, se amontonan gente para escuchar a estos sátrapas que manipulan la conciencia de la gente. Entonces, y esta gente les dice que son guerreros, que son leones en la fe, que se tienen que empoderar, ¿no? Y ellos quieren eso. Les encanta que les digan que son guerreros de la fe, les encanta que les digan que están empoderados en Dios y ellos tienen la palabra y que ellos tienen el Espíritu y con eso pueden derrotar y tener el diablo bajo sus pies y enfrentar todo tipo de situaciones y son poderosos, ¿no? Que son vencedores. Pero no me hables de mi interior. Y no le hablan de su interior. No le predican el Evangelio, le predican su empoderamiento, le predican que ellos digan, que ellos hagan, que ellos caminen, toquen, acepten, decreten, todo que tiene que ver con verbos que haga el hombre. No le hablan de lo que Dios hace en el hombre y por qué lo hace y cuál es la verdadera condición del hombre. Se dice que esta crisis va a sacar lo mejor y lo peor de las personas. Y sí, va a sacar. El tema es si nos enriquece por dentro, para después seguir sacando lo mejor. Eso está por verse. Estamos hablando de esta crisis. La vez pasada en el otro video decía que las crisis anteriores seguramente no hicieron nada bueno en el hombre. Porque por la condición de maldad del ser humano en estos días. Nos damos cuenta cuando tenemos que dar el asiento a una abuela en el tren, ¿no? Entonces las crisis que han pasado a través de los siglos no han mejorado la condición humana. Pero ya como dije, solo es Dios quien cambia a las personas. Yo quiero compartir un pasaje que está en Lucas, capítulo 4, desde el 14 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Jesús. Y se leyó el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto, está hablando Jesús,
Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, a una extranjera. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro extranjero. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Si te detenés a ver esto y a tomar los tiempos de darle gloria a Dios, porque él, mientras leía, ellos estaban maravillados de las palabras, y podemos decir que ellos estaban diciendo gloria a Dios a cada palabra que él decía, y gloria a Dios, y aleluya, y gloria a Dios. Cuando Jesús le dice que no había sido el pueblo de Israel escogido para esos 2 milagros, que tardó 1 minuto en decirlo. En 1 minuto de pasar a de glorificar al Hijo de Dios, querían matarle, porque se metió en su corazón. Su palabra entró a lo más profundo de su corazón y todas sus miserias fueron expuestas. Y cuando las miserias son expuestas, lo que Dios quiere que nos pase es que nos avergoncemos, que nos humillemos, que clamemos, que pidamos ayuda. Pero no, la condición humana expresada acá en este pasaje es que en 1 minuto en donde estaban glorificando a Dios y dándole gracias y estaban maravillados y admirados, pasaron a querer matarle. Después léanlo tranquilos ese pasaje, si tienen Biblia, Lucas 4, del 16 al 30. Había crisis y no fue el pueblo de Dios para ser bendecido. En la sinagoga se llenaron de ira y querían matarlo. Cuando Dios entra a tu interior a través de un mensaje, Él dice que vas a resistirte a tal magnitud que lo vas a querer matar, lo vas a despreciar. Pero Él tiene razón con respecto a nuestra condición interior. No hay nadie mejor que Él para conocer cómo somos. Y no hay nadie mejor que Él, y no hay ningún otro donde podamos recurrir para que cambie ese interior. Dios es real. Y no tiene nada que ver con lo que hacen los hombres, depredadores, abusadores de la fe, hambrientos de codicia, de ego y de dinero. No tiene nada que ver con esos hombres. Dios no tiene nada que ver con esos hombres. Dios no tiene nada que ver con aquellos que tienen el oído, que quieren que le digan que son esto, que son lo otro. Dios no tiene nada que ver con eso. No seas necio. ¿Vas a morir por eso? ¿Te vas a alejar de Dios y de la verdad de Dios y del Evangelio y de la salvación de Dios por esos hombres? ¿O vas a reconocer la verdad de Dios y a vivir por esa verdad? Para terminar,
Ya no te dejes llevar por mensajes humanistas que te engrandezcan. Somos débiles frente a estas crisis. Somos muy débiles. No podemos hacer absolutamente nada. Que esas debilidades nos lleven a levantar nuestros ojos al cielo y saber que dependemos de Dios, que solo Él puede salvarnos y que su soberanía se haga sobre nuestras vidas. Espero que puedas tomar un tiempo para reflexionar sobre tu interior, sobre Dios y tu salvación. Bueno, muchas gracias por escuchar. Chao.